Son las 7:20, amigos oyentes. Gracias por continuar en la programación de la W90.1 FM. Estamos en la hora clave. A esta hora abrimos también la transmisión a través de las redes sociales para poder compartir los siguientes minutos con el doctor Jorge Morales, a quien hemos invitado esta mañana con motivo de un análisis siempre objetivo, siempre consultivo sobre un tema de interés ciudadano y que estaremos ya comentándoles en breve. Primero le vamos a dar la más cordial bienvenida a doctor Morales. Muy buenos días. Doctor Juan Fernando Valencia, le agradezco por su amable invitación. Estoy siempre a sus órdenes. Hay un tema que se viene discutiendo con fuerza y aunque con anterioridad lo hemos tratado en este espacio informativo, cabe a este momento, ya cuando faltan pocos días para la culminación del mandato que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, todo lo que ha venido actuando. También podemos rescatar y estaremos comentando sobre las declaraciones que el fin de semana en el espacio a fondo virtiera el exalcalde de Cuenca, Fernando El Corcho Cordero, quien dijo que este grupo de personas, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ha ido más allá de lo que es legal, de lo que le es permitido, de lo que ha sido parte del mandato ciudadano en las votaciones que todos concurrimos en el febrero pasado a las urnas. Él ha hablado incluso de que ellos, y ha usado un término o una frase muy cuencana, ha tostado granizo. Sobre este tema, usted desde la experiencia y toda la sabiduría dentro del derecho que usted tiene, nos sabrá orientar. Muy buenos días y ojalá pues podamos resolver este tema de una vez por todas. El arquitecto Fernando Cordero en parte tiene razón. Hay designaciones o hay actividades, actos que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana que para mi modo de ver son legales. Pero hay otros actos dentro de los cuales el Consejo de Participación Ciudadana, a mi modo de ver, se ha extralimitado en sus funciones. Si usted me permite, puedo referirme a este tema. Claro que sí. Es interesante que la ciudadanía recuerde la pregunta de la consulta popular relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana, que en términos generales y para efectos de esta valiosa entrevista, más o menos decía lo siguiente: ¿está de usted de acuerdo, ciudadano ecuatoriano, en que el Consejo de Participación Ciudadana declare terminados anticipadamente los periodos para los cuales fueron elegidos, escuche bien esto, ciudadanía, para los cuales fueron elegidos las autoridades designadas por el Consejo de Participación? Esa es la pregunta concreta que se hizo a la ciudadanía. Ahora bien, ¿cuáles son las autoridades que designa el Consejo de Participación? Específicamente están dadas en el artículo 208 de la Constitución Política, que, para traducirlo a términos sencillos, coloquiales, son las siguientes. El Consejo de Participación Ciudadana tiene atribución para designar, por ejemplo, a las siguientes autoridades, ya sea directamente o ya sea a través de concurso: Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, todos los superintendentes, entre ellos justamente estuvo el arquitecto Fernando Cordero designado como superintendente de ordenamiento territorial. Vea usted, ya son 6 autoridades. Consejo Nacional Electoral, también designado por el Consejo de Participación, naturalmente a través de concurso. De tal suerte que prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana designa a las principales autoridades de control administrativo y de control electoral también. Por eso es que Rafael Correa tuvo tanto poder, señor doctor, porque a través del Consejo de Participación indirectamente se obedecía a las políticas o lineamientos dados por Rafael Correa. Ahora bien, estas designaciones le corresponden
al Consejo de Participación, repito, según está en la misma Constitución en el artículo 208. Y usted notará, y la ciudadanía notará, que yo no he nombrado, que no he designado a la Corte Constitucional. Que fue la última decisión. Por supuesto, que la más tomó. grave, la más controvertible. El Consejo de Participación Ciudadana, y en esto el arquitecto Fernando Cordero tiene toda la razón, el Consejo de Participación Ciudadana no puede designar a la Corte Constitucional. Por eso es que inclusive ha declarado vacante la Corte Constitucional por aproximadamente 2 meses, para ver qué camino opta para elegir a esta Corte. ¿Por qué el Consejo de Participación no es autoridad nombradora de la Corte Constitucional? Porque la misma Constitución Política que está vigente en el 434 dice lo siguiente. 434. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán no por el Consejo de Participación, sino por una comisión calificadora integrada por 2 personas nombradas por cada función: legislativa, ejecutiva y transparencia y control social. Es decir, que la Corte Constitucional ha sido designada, doctor Juan Fernando Valencia, por una comisión calificadora. Y esta comisión está conformada por delegados de la función ejecutiva, de la función legislativa y de la función de transparencia y control social, o sea, por 2 delegados también en los que interviene el Consejo de Participación. Fíjese usted que inclusive al interior del Consejo de Participación, que resolvió dar por terminado el periodo por el cual fue designado la Corte Constitucional, dentro del mismo Consejo de Participación hubo serias discrepancias. Por ejemplo, el doctor Pablo Dávalos, que es uno de los miembros del Consejo de Participación, él sostiene y ha sostenido que la resolución adoptada por el Consejo de Participación es totalmente legal. En cambio, uno de los juristas también más connotados del país, el doctor Javier Zavala Egas, dice lo contrario, que fue totalmente ilegal. Se abstuvo, además. Perdón. Él también se abstuvo. Se abstuvo inclusive, no, se negó él. El voto de Javier Zavala es negativo contra la decisión y hubo una abstención aparte. Ahora bien. Doctor Morales, ¿no cree usted o no es pertinente poner sobre el contexto que se está desarrollando al mismo tiempo la popularidad que ha ganado Julio César Trujillo y este consejo transitorio? ¿Será que quizás, como se dice normalmente entre amigos, se le subió los humos a la cabeza? En este caso concreto me parece que sí. Le voy a dar las siguientes razones. Pablo Dávalos, que es uno de los miembros y que se adhiere al voto mayoritario para destituir a la Corte Constitucional, él dice lo siguiente, que ha sido totalmente legal. ¿Por qué? Argumentando que el Consejo de Participación sí interviene en la designación de la Corte Constitucional, aunque no intervenga como autoridad nominadora, sin embargo participa con 2 delegados dentro de esta comisión calificadora, por una parte. Por otra parte, también Dávalos dice, para dar sustento jurídico a esta destitución, Pablo Dávalos dice que efectivamente el Consejo de Participación tiene las facultades para haber cesado en sus funciones a los miembros de la Corte Constitucional, porque es un órgano que fue creado por consulta popular que tiene el grado o jerarquía de mandato constituyente y que está a la misma altura jerárquica de la Constitución Política, y que en virtud de estas atribuciones dadas por la consulta popular es que se ha procedido a destituir a la Corte Constitucional. En cambio, Javier Zavala Egas sostiene un argumento que a mí me parece el valedero. ¿En qué sentido? En el sentido de que el argumento es muy sencillo de comprenderlo, pues el Consejo de Participación, así pienso yo también, no es autoridad nombradora de la Corte Constitucional, solamente interviene a través de sus delegados dentro de una comisión calificadora que es la que designa. Y esto está dado, señor doctor,
en el artículo 434 mismo de la Constitución Política, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Permítame. Es esta comisión calificadora la que designa a la Corte Constitucional. La selección de los miembros de la Corte Constitucional se realizará entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores a través de un proceso de concurso. Es decir, que es la comisión calificadora, pero en el 431 de la misma Constitución se dice lo siguiente: los miembros de la Corte Constitucional no pueden estar sujetos ni siquiera a juicio político, ni pueden ser removidos tampoco por esta comisión que los designó. Imagínese usted, solamente ¿quién puede remover a la Corte Constitucional? Solamente si es que en el caso de que existe una presunción de responsabilidad penal, esta Corte puede ser investigada solamente por la Fiscalía General del Estado y solamente puede ser juzgada, procesada por la Corte Nacional de Justicia en caso de juicio penal. Fíjese usted, en caso de juicio penal, y para cuyo efecto en la Corte Nacional se requerirá el voto inclusive de las 2/3 partes de sus integrantes. Es decir, doctor, de acuerdo, permítame la expresión, con este amarre dado en la Constitución Política de la República, es prácticamente imposible separar de sus funciones a los miembros de la Corte Constitucional. Y escuche esto, doctor, y ciudadanía, tanto es el amarre de esta Constitución para que no se les pueda cesar en sus funciones, que dice lo siguiente: en caso penal, solamente la Fiscalía y la Corte Nacional. Y la destitución, en otros casos, será decidida por las 2/3 partes de integrantes de la misma Corte Constitucional. Es decir, que solamente la Corte Constitucional puede destituir a través de la votación de las 2/3 partes a sus propios miembros. Ellos mismos se destituyen a sí mismos. Tendrían que autodepurarse. Doctor, hay actores políticos que han dicho, y casi citando textualmente, bueno, esta Corte Constitucional mismo no hacía nada, así que tener o no tener durante 60 días no nos perjudica. Pero entonces, el problema es que en algún momento, y esto es el análisis al cual queremos llegar el día de hoy, que en algún momento quienes han sido cesados pueden buscar la reivindicación de sus derechos, y nuevamente esto le puede pasar factura al Estado ecuatoriano. Claro, ahora quienes nos están escuchando podrían creer que yo estoy en defensa de los señores miembros de la Corte Constitucional que han sido destituidos, porque hay que distinguir, doctor, una cosa: la ciudadanía tiene que hacer esta distinción. Está bien o mal hecho que se les haya destituido, permítame la expresión, aunque no es correcta. Yo creo que están bien destituidos. ¿Por qué? Bien hecho que les hayan mandado sacando de la Corte Constitucional, porque hay motivos suficientes, doctor, evidentemente. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos en los que se sustentó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? El primer motivo: por falta de independencia del Poder Ejecutivo. Segundo motivo: por deslegitimación en su origen. Tienen un origen ilegítimo, según argumentaba en la misma Corte de Participación Ciudadana. Además, están siendo investigados en la Fiscalía General del Estado por lavado de dinero algunos miembros de la Corte Constitucional. Y el lavado de dinero es un delito sumamente grave que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Y para traducirlo, para que la ciudadanía tenga una idea clara de lo que es un lavado de dineros, no es sino la posesión de dinero aparentemente legítimo, pero que en el fondo está sustentado en la corrupción, en tráfico de favores, está sustentado en tráfico de influencias, está sustentado en peculado, está sustentado en otros delitos que están en el Código Orgánico Integral Penal. De eso se les está investigando. Imagínese usted, miembros de la Corte Constitucional, una corte que es el máximo organismo de justicia a nivel de país, que estén investigados por delitos tan graves y que son un mal ejemplo. Además, los señores miembros de la Corte Constitucional han sido realmente un mal ejemplo, han deshonrado, con las cosas que sabe la ciudadanía,
a la abogacía, han deshonrado a la administración de justicia, han deshonrado a su misma familia y sobre todo son un mal ejemplo para nuestros estudiantes de Derecho en todas las universidades ecuatorianas. ¿No ve que los estudiantes de Derecho tienen que estudiar, entre otras asignaturas, Derecho Constitucional? Y allí se analiza justamente las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, que como usted, como distinguido abogado que es, conoce, esas sentencias gozan de la categoría de jurisprudencia obligatoria. De tal manera que, ¿qué van a aprender nuestros jueces? ¿Cómo van a aplicar esas sentencias nuestros abogados si constituyen un verdadero mal ejemplo dentro de la aplicación del derecho? De tal suerte que una cosa es decir, está bien que les hayan mandado sacando, pero otra cosa es decir, ¿es o no legal la destitución o cesación de funciones? Que para mí es ilegal, tan ilegal que la Corte o que el Consejo de Participación no se ha atrevido a designar a los titulares de la Corte Constitucional. Ha declarado vacante durante 2 meses, creo, hasta poder llenar, no sé cómo llenará, porque a lo mejor están encontrando alguna alternativa para la titularidad en esa corte. ¿Por qué es esto, doctor? Porque la forma de designación es la única que está en la Constitución política, a través de una comisión calificadora. No hay otra forma. No sé cómo designará a los titulares. Y esto es sumamente peligroso porque se juega la seguridad jurídica de todo el país. Y con esa misma seguridad jurídica, doctor Morales, que se ha buscado y desde los diferentes puntos y ámbitos en el país se ha tratado de llegar a equilibrar, de sostener por confianza, riesgo país, entre otros motivos, ¿usted considera que el Consejo, y esto como un balance final de la actuación hasta la fecha del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ha sido positivo o por lo contrario negativo y que le ha hecho bien al país? Bueno, yo creo que la actuación del Consejo de Participación ha reflejado o está reflejando la aspiración que tenemos en general los ciudadanos de deshacernos de titulares que han sido afectos al anterior gobierno, que no han sido independientes en forma general. Yo no quiero referirme en particular al arquitecto Fernando Cordero, porque tengo un grado de respeto a dicho funcionario público. Yo considero que no tengo un grado de amistad extremo, porque puede sostenerse que a lo mejor soy amigo. Pero yo le respeto por cuanto, para mi modo de ver, con errores y todo, porque es un ser humano, ha sido uno de los buenos alcaldes que ha tenido la ciudad de Cuenca y un buen funcionario, dejando a un lado los errores que todo ser humano puede haber tenido. Bien, doctor Morales, ha sido muy interesante y creo que ilustra muchísimo a la mente de los ciudadanos, de quienes nos han escuchado y comparten esta entrevista, que en breve también estará subida en nuestro canal de YouTube, WR Radio Ecuador. Lo que ha sucedido en los últimos días, en especial con la Corte Constitucional de nuestro país, con respecto al análisis y la cesación de sus funciones por parte del Consejo de Transición, que ha generado y ha levantado nuevamente la especulación. Si este consejo transitorio se le ha ido la mano, se ha vuelto un consejo que no tiene límites. Hay que recordar, y creo que no lo hemos señalado, pero vale la pena decirlo, este consejo se encuentra regulado por las leyes públicas, por las leyes que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de obedecer. Y en el derecho público, doctor Morales, usted me corregirá si nos estamos equivocando, no se puede hacer nada que no esté permitido. Y al hacer algo que no estaba ni siquiera previsto en la Constitución, estamos incurriendo en posibilidad de que en algún momento estos jueces que han sido cesados de sus funciones regresen y pidan que de alguna manera se reivindique los derechos que se les está obviando en este momento. Usted hace mención, señor doctor, a uno de los principios fundamentales que rigen la actividad jurídica de la administración pública. Justamente usted va a encontrar, y yo me hago eco de lo que usted acaba de decir, va a encontrar en el libro primero del Código Orgánico Administrativo que uno de los principios fundamentales de la seguridad jurídica es la interdicción
de la arbitrariedad. Con esos términos dice el código, es decir, la prohibición de interpretar antojadizamente, de interpretar en forma análoga o extensiva el derecho público, que es de interpretación restrictiva. Solo se puede hacer lo que usted acaba de decir, es así, y solamente se puede decir lo que la ley ordena por escrito. Todo lo que no esté escrito expresamente por la ley se entiende que está prohibido, y en la Constitución política está bien clarito que la Corte Constitucional tiene una autoridad nominadora, la comisión calificadora, y está expresamente detallado en la Constitución política la forma de cómo se puede cesar en sus funciones a los miembros de la Corte Constitucional. No hay otra forma, y parece ser que el Consejo de Participación Ciudadana se excedió en sus funciones. Sin embargo, el sentir de la ciudadanía es de que está bien que se les haya mandado sacando por haber sido un mal ejemplo, por haber deshonrado a la administración de justicia y al ejercicio de la abogacía. Muchísimas gracias, doctor, por el análisis y desde luego la posibilidad de que nuestros amigos oyentes puedan escuchar un criterio jurídico objetivo sobre este tema que trae mucho interés hoy por hoy, cuando varias autoridades han sido puestas ya fuera de sus cargos tras las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Vamos, amigos oyentes.